ha llegado la parte de la predicación a cargo de Noemí Salazar. Queridos hermanos, estoy muy feliz de estar aquí en esta hermosísima iglesia de Sononex. Muy contenta. Pero les traigo una mala noticia. Estamos viviendo en un mundo que está en crisis. No es un mundo normal. Estamos en crisis. Crisis de valores. Crisis de empatía. Y crisis de amor. Estamos viviendo en un mundo en crisis. Y eso es cierto. Lo supe esta semana. Estaba hablando con una maestra en Navajo y me dice, fíjese, de la plática, les voy a decir un pedacito. Fíjese lo que me pasó esta semana. Tiene razón en lo de la plática. Mi hijo cumplió años y lo llevé a comer una hamburguesa. Y cuando salimos, estaba allí una persona pidiendo. De esos que uno se encuentra fuera del banco, fuera de esto. Me lo encontré. Y yo, fíjense, la mamá, ¿qué creen que hizo? Siguió su camino, ¿entienden? Ni volteó a ver a la persona que le estaba pidiendo. Siguió su camino. Eso hacemos. ¿De verdad? Dice que ella siguió su camino y que el hijo le dijo, mamá, mira, pobrecito, dale algo. Y las mamás casi siempre ponemos excusas. Ay, hijo, ¿para qué? Eso lo va a gastar en cosas malas. Y el niño le dice, pero no, mamá, pues si no le quieres dar dinero, pues cómprale adentro algo para él. Dice, pues la mamá que se le acabaron, ¿qué cosa? Los argumentos de madre. Y entonces entra y compra. Y no es barato allí. O es barato, no es barato. Y dice, ay, pues ni modo, entré y compré y salgo con la bolsita para dársela al señor que estaba ahí. Y se sacó el refresco y se lo absorbió. ¿Qué era lo que tenía? Afuera de un lugar, con estos calores, ¿qué era lo que tenía? Pero como vivimos en un mundo en crisis y hace falta valores, y hace falta amor, y hace falta empatía, ¿qué pasa? Nosotros, escuchen, no vemos las necesidades de los demás. Pero, así como esta mala noticia, pues también tengo buenas, nada de puras malas noticias, también tengo buenas. Y se acaba de leer en el libro de Job, capítulo 34 y versículo 21, un texto que me encanta, porque dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve, escuchen, dice, y ve, ¿qué ve? Ve todos sus pasos. Solamente ve tus poquitos pasos. Tus poquitos pasos. Dice este versículo, ve qué cosa, todos tus pasos. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que nos ve. Tenemos un Dios que nos ve y que nos ve en todos nuestros pasos. Nos ve en el desierto. Escuchen, nos ve en el desierto. ¿Saben que a ustedes no les tengo que explicar cómo es el desierto? Si estuviera en otro lugar batallaría. Ustedes no se imaginarían y yo estuviera diciéndoles, es un lugar donde casi no hay vegetación, hay muchas cactáceas.
con unas espinas de este tamaño, tú tienes que tener cuidado. Eso les diría a los demás, a ustedes no, porque ustedes ya lo saben. Hay pocos árboles con pocas hojas. Hace muchísimo calor en el día y muchas de las noches te congelas. Además, te puedes encontrar alacranes, serpientes, cascabel, coralillo y todas esas cosas. Entonces, el desierto es un lugar seguro. ¿Puedes ir tú al desierto y pasear por ahí muy a gusto? No. Miren, si no, ya han andado en el desierto, si no hay mucha piedra, mucha arena, si no te pica un animal ponzoñoso, si no te mueres de sed, pues te pica una de esas de las cactáceas, porque son de este tamaño algunos. Es un lugar que es peligroso. Pues les cuento algo. ¿Saben que en Génesis 16 nos cuenta la historia de una mujer llamada Agar? Agar era esclava, era egipcia. Y les cuento algo. Cuando quedó embarazada, su ama pues la empezó a despreciar, ¿me entienden? O sea, empezó a, oye, si antes me trapeabas aquí, pues dale 3 trapeadas aquí, todavía veo polvo. ¿Entienden lo que es ser esclava? Entonces Agar empezó a tener una vida difícil, de verdad difícil, porque era esclava. ¿Tenía padres? No. ¿Tenía amigos? No. ¿Tenía familia? No. ¿Tenía una ama que la mandaba? Sí. Llegó el momento en que Agar ya no soportó esa vida de malos tratos. Entonces, ¿qué hizo? La Biblia dice que Agar se escapó, huyó al desierto. Entonces no les tengo que decir cómo le fue en el desierto. ¿Está bien? No les tengo que decir. Imagínense cómo le fue en el desierto a Agar. ¿Saben? Muy, pero muy requete mal. No había almohada, no había sábana, cobija o no había alimento. Y Agar estaba muy triste, muy acongojada, embarazada. Pero me encanta esta historia. Es más, yo quisiera que ahí se terminara la historia. Cuando Agar, en su desesperación, cuando ella pensaba que ya no, que iba a morir en el desierto, ¿a dónde iba a ir? Otra cosa, los desiertos no tienen el tamaño de esta iglesia. Te pierdes en el desierto. ¿Cuál era el futuro de Agar? La muerte. Ese era el futuro. Pero fíjense que allí donde estaba Agar, en el desierto, en Génesis 13:16, pues si alguien lo busca, qué bueno, lo subraya, lo tiene para siempre en su memoria, porque está muy hermoso este texto. Génesis 16:13. Dice aquí que Agar estaba en ese lugar, pero alguien la vio ahí donde estaba, en esa dificultad, en ese lugar, la vio. ¿Saben qué era Dios? Que vino, habló con Agar y le dio una solución a su problema. Le dijo específicamente hasta el nombre del niño que iba a tener, cómo iba a ser el futuro de ese niño, y le dio la solución a su problema. Le dijo, oye, regresa con tu mamá, sé humilde, etcétera, etcétera. La historia ya la sabemos, pero el texto que a mí me encanta, que quiero resaltar y que se les quede en su mente, es lo que dijo Agar. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová con el que hablaba. Tú eres el Dios que me ve.
La historia de Agar se volvió a repetir. Pobre Agar, oigan, hay veces que como que volvemos, ¿verdad? Nos vuelven a suceder cosas malas, vamos a decir. ¿Saben que cuando ella con su hijo, el hijo ya estaba grandecido, pero su ama ya había tenido también que un bebé? Y entonces vino otro problema grande para Agar. Y para ese problema grande para Agar, hubo una solución bien fácil. ¿Qué creen que hizo? Le dijo, oye, pues vete de aquí. Y allá va Agar con su hijo. Lo que más queremos en el mundo las mamás es nosotros. Y allá va Agar con su hijo al desierto otra vez. La historia, la Biblia nos cuenta que Agar llegó el momento en que la poca agua que llevaba pues se le había acabado y el panecito que llevaba también, y entonces dijo Agar, mi hijo va a morir, pero yo no quiero ver morir a mi hijo. Y entonces allí, pienso yo, en algún arbusto, dejó a su hijo y ella se fue y dijo, yo me voy a ir, voy a estar lejos, porque yo no quiero ver cuando mi hijo muera, no quiero ver cuando él deje de respirar. Pero allá en aquel lugar donde estaba ella lejos, pensando en que su hijo estaba muriendo, ¿creen ustedes que en su desesperación alguien le volvió a hablar? ¿Quién creen que le volvió a hablar? Dios. Porque dice, Dios es el Dios que ve. Así es que si estás en algún problema, de verdad, si te están picando las púas de los cactus, si estás muriendo de sed, de la desesperación, si tienes un problema grande que no puedas solucionar, recuerda que tienes un Dios que te ve. Y ese Dios que te ve, dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, porque tú tienes un Dios que te ve en el desierto. ¿Saben que el dolor es algo muy feo? Si solamente cuando nos machucamos un dedo, pegamos un grito, aunque no queramos. ¿Entienden? O sea, nos machucamos un dedo, automáticamente decimos, ¡ah! El dolor es algo feo. Pero imagínense el dolor de un accidente, el dolor de huesos quebrados, el dolor de alguna enfermedad fea. Es algo malo para ti. Pero hay otro dolor, también hay otro dolor. Hay un dolor que es un dolor no físico, sino un dolor del alma, vamos a decir. Pero tenemos a un Dios que también te ve en tu dolor, en el dolor que tú tienes. Y les estaba diciendo ahorita que el dolor más grande de una madre es el dolor del hijo. O sea, es el dolor más grande. Y en Segunda de Samuel está la historia, no se las voy a contar, les voy a decir el texto para que ustedes lo investiguen. ¿Está bien? Segunda de Samuel 21. A partir del versículo 10 como hasta el 14 está esta historia, pero no la lean, eso lo van a leer en su casa. De esta madre que sintió ese dolor tan grande, Rispa, ella sintió el dolor tan grande de ver la muerte de dos de sus hijos. De dos. Ese dolor de ver a un hijo que se va es el dolor más fuerte que uno puede sentir. Y
les quiero platicar que nosotros dejamos de trabajar en el Colegio Culiacán, fue nuestro último lugar de trabajo. Y ahí en el Colegio Culiacán conocimos a una muy, muy querida y amada maestra. Esta maestra tenía a su hijo mayor que iba a entrar a la universidad. Así es que lo que hacen las mamás, empiezan a investigar, ¿no? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está la carrera que mi hija o que mi hijo quiere? Empiezan a averiguar todo. Y así estaba esta maestra, a la que amamos mucho, la maestra Irma. Estaba investigando y cuando nosotros estábamos ahí casi por dejar de trabajar ese 2017, ella investigando todo. Y un día, bien feliz, me dice, adivine qué, maestra Mimi, ¿qué pasó? Ay, mire, mi hijo, la carrera que mi hijo quiere está en la Unison o en el ITSO. A una de esas dos se va a ir a estudiar, así es que nos vamos a ver seguido, maestra, porque o se va a Hermosillo o se va a Ciudad Obregón y la vamos a visitar, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a vernos, y nosotros muy felices por lo que la maestra estaba haciendo por su hija. La historia se nos va a hacer bien corta. Nosotros nos venimos de Culiacán como en agosto del 17 y las clases comenzaban ya pronto para los universitarios. Estábamos un día más o menos de noviembre en nuestra casa cuando una maestra del Colegio Culiacán me marcó y me dice, maestra, mataron al hijo de la maestra Irma. Y yo, ¿qué? O sea, que en el instante te digan eso, no lo podía creer. Dije, no, ¿cómo? No puedo creer, dime, ¿qué pasó? El muchacho, al final de buscar si en Hermosillo o en Ciudad Obregón, estaba estudiando en ITSO Obregón. Cerca de ITSO encontraron un departamento. Eso es lo que hacen las mamás. La maestra ya había venido, había instalado a su hijo y estaban muy contentos. Un día, este muchacho había acompañado a un amigo a llevar una camionetita de uno de sus compañeros a un taller mecánico. Cerca ahí de Itson, a 2-3 cuadras. Había ido y mientras el mecánico estaba revisando el carro, pasó un carro, se detuvo un poco y a todos ahí. Creo que buscaban al mecánico, pero saben que las balas no miden hacia dónde van. Y la maestra sintió el dolor más grande que puede sentir una madre. Su esposo vino a Ciudad Obregón, se llevaron al muchacho y ella ni siquiera pudo ver el rostro de su hijo, porque sellaron el ataúd porque le habían destrozado su cara. Yo no vi a la maestra, la vi hasta Semana Santa en un congreso que hubo en Colpa y fue donde vació su corazón conmigo y me decía, maestra, eso no se supera, eso no se supera. Todavía abrazo la ropa de mi hijo, todavía huele la ropa de mi hijo, no se supera, maestra. Qué dolor tan grande. Es un dolor que entra a tu cuerpo, a tus entrañas y que no puede salir nomás porque sí. Pero la maestra poco a poco fue
superando ese dolor, porque ella confiaba en el Dios que la ve. Poco a poco, Dios mira tu dolor y no crean que Dios dice, ¡pim!, va a desaparecer tu dolor. No, hay tiempo para llorar, hay tiempo para llorar, pero lo que sí hace Dios es que Dios te da un soporte, Dios te consuela, Dios está a tu lado, Dios te sostiene en esos momentos de angustia. Dios es un Dios que te ve en tu dolor. Saben que el Salmo 147:3 es uno de mis textos favoritos. Espero que cualquiera que sienta un dolor pueda leer este salmo y reconfortar también su alma. Dice este salmo: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Saben lo que es vendar sus heridas? Él está a tu lado y te sostiene, te ayuda en esos momentos de dolor. También el Señor te ayuda en tu vergüenza. ¿Saben que la vergüenza es algo feo? ¿Será algo feo la vergüenza? Dice que Dios te ve en tu vergüenza. A veces nos da vergüenza porque cometimos algún pecado. Y entonces nosotros ¿qué? No queremos que nos vean. Pero no solamente hay esa vergüenza, hay otra vergüenza, que es la vergüenza que sientes por tu aspecto, por tu cuerpo, por tu nariz, porque pasaste y te equivocaste. Ya no paso yo, ya no quiero, porque tengo vergüenza. Pero cuando la vergüenza es muy, muy grande, la vergüenza nos incapacita. Nos incapacita, no podemos hacer las cosas por vergüenza. Pero ¿saben que en la Biblia está la historia de una mujer que, como decimos aquí en México, se le caía la cara de vergüenza? Y esa historia la encontramos en San Juan, en Juan 8, del 2 al 12. Es la historia de la mujer adúltera. ¿Cómo no iba a tener vergüenza? ¿Ustedes qué creen? Que ahí en el poblado donde ella vivía, caminaba por las calles así, viendo a todos, muy orgullosa? ¿O creen que caminaba por las calles con un rebozo en la cara, que solamente se le viera qué cosa? Los ojos. ¿Por qué? Porque la gente, las personas de ese pueblo, miren, ¿verdad que es muy fácil? Vean qué fácil. Vean, ¿qué cosa? Señalar a los demás, ¿verdad que está muy fácil? No batalla uno, es algo que casi hasta natural. Pero ¿ves cómo viene eso? Pero ¿ves cómo anda? ¿Ves a dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Qué comió? ¡Qué fácil! Y esta mujer, pues no estaba orgullosa de lo que hacía, y por eso su cara, siempre ella ¿qué? La cubría con su vergüenza. Pero la vergüenza mayor fue cuando la encontraron, dice la Biblia, en el mismo acto del adulterio. Y la sacan de ahí los fariseos. Y no crean que le dijeron: oye, acá te esperamos en la sala, peínate, vístete bien para que te podamos llevar. ¿Creen ustedes que así eran los fariseos? A ver, ¿verdad? ¿Así sería la historia? Claro que no. Yo me imagino que hasta del cabello la sacaron, porque estaban enojados, estaban molestos, porque a ellos les gustaba, miren, ¿qué les gustaba?
señalar. ¿Les gustaba qué cosa? Señalar. Y la jalaron, la llevaron arrastrando. ¿Y qué creen que hacía la gente de ese pueblo? Ay, yo me imagino que todos veían, ¿a dónde la llevan? Vamos a ver a dónde va. Abrían las ventanas para ver. Y me imagino que varios por ahí iban detrás de ella. ¿Y qué creen? La llevan con Jesús. Y cuando la llevan con Jesús, le dicen, mira, la acabamos de encontrar, pero la encontramos, vamos a decir una palabra bonita, infraganti, para no decir la otra, ¿no? La encontramos infraganti. Si a alguien nos encuentra infraganti en algo, pues ya no tenemos excusa, de verdad, ya no tenemos excusa, ni modo. Pero ¿saben qué hizo nuestro amado Jesús? Ay, yo hubiera dicho muchas cosas, la verdad, voy a ser sincera, yo hubiese dicho muchas cosas. ¿Cómo? Mira dónde estabas, tú ya sabes que eso no se hace. Bueno, tantas cosas, pero miren lo que hizo Jesús. Solamente se agachó y empezó a escribir. ¿Qué sucedió? No, hombre, se quedó solita. Esa que tenía la cara llena de vergüenza, se quedó sola. Y cuando el Señor le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Saben qué dijo? No lo sé. Se fueron. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben qué dice nuestro Dios? La abundancia del amor cubrió la multitud de tus pecados. El amor es el que cubre tus pecados. Quiero leer un texto que se encuentra en Salmos 86. Voy a leer algunos, el Salmo 86, pero no todo. Voy a leer algunos textos, ¿está bien? Del Salmo 86. Teniendo en mente el grandiosísimo amor de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, porque a ti clamo todo el día. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos, porque el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Pero también nuestro Dios nos ve en la tormenta. ¿Saben que una jovencita que se llama Edith iba a tomar un vuelo? Llegó al aeropuerto, pero estaba lloviendo. Y ahí estaban de que sí sale el vuelo, que no sale el vuelo, que vamos a ver la tormenta. Le dieron permiso al avión y allá va a la pista. Pero en pista se quedó un buen rato porque la lluvia estaba fuerte. Por fin dicen, se autoriza la salida. Pues todos abrochaditos los cinturones y empieza el avión. La lluvia más fuerte. Pero cuando el avión iba subiendo, ya no solamente era lluvia, truenos, relámpagos. Y entonces imagínense, en el aire, pues todo oscuro. Y se veían los rayos por todos lados. Y entonces empezó la turbulencia. ¿Cómo estaba la gente del avión? Bueno, yo, ¿verdad? Es la tormenta. Pero les quiero decir algo. Después de un momento de tormenta, se quedan las nubes atrás
y el cielo se ve maravilloso, ese azul tan hermoso que tiene el cielo y el sol brillando con todo su esplendor. No importa que en este momento estés pasando por un momento de tormenta, va a venir el sol de justicia. ¿Saben qué? Nuestro Dios dice: vengan a mí, todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¡Qué hermosa promesa! Aprendimos que nuestro Dios nos ve y que te dice: ven y yo te ayudo en cualquier momento de tu vida. Que Dios les bendiga y que nunca olviden, como Agar, que tenemos un Dios que nos ve y que está al pendiente de cualquiera de nuestras necesidades. Dios les bendiga. Amén.